¿Cómo saber si tienes un demonio? ¿Cuáles son las señales de que tienes un demonio? Ahora, hay muchas maneras en las que una persona puede saber si tiene un demonio, pero yo he limitado todas a una lista de 10 signos principales de que puede que tengas un demonio. Especialmente si muchas de estas cosas son verdad en tu vida y no solo una de ellas, es muy probablemente necesario que tengas liberación y que necesites gente orando por ti. Tengo otros videos que se tratan sobre si los cristianos pueden tener demonios y pueden ser poseídos. Este video solo se tratará sobre si puedes tener o no demonios. La primera señal es si estás involucrado en lo oculto. En Hechos 16 vemos a una muchacha que tenía el espíritu de la adivinación, lo cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Cuando una persona practica predecir el futuro, cuando una persona se involucra con religiones falsas y como empieza a meterte con ouijas, con tablas de ouija, tarot, horóscopos, hablar con los muertos, proyección astral y tantas otras cosas, prácticas ocultas, inclusive aunque aleguen ser cristianos, porque estas son puertas abiertas a lo demoníaco y cuando tú abres las puertas, los demonios entran. Esto es lo que simplemente hacen. Eso es lo que Pablo nos dice, no abras las puertas porque van a entrar. La segunda señal de que tú tienes un demonio es cuando hay una gran incomodidad en un entorno espiritual. Y recuerden que estoy diciendo extremo. Todos podemos experimentar fatiga y cansancio de un día largo de trabajo y queremos leer la Biblia y nos quedamos dormidos, orando nos quedamos dormidos y no hay nada malo con eso. Eso nos pasa normalmente. Inclusive los discípulos se pueden quedar dormidos cuando Jesús estaba predicando. Pero cuando es una constante, cuando siempre uno se encuentra inquieto e incómodo en un entorno espiritual de tu vida, hay algo que no quiere que tú estés ahí y lo más probable es que no sea la carne, pero que sea un demonio. La gente algunas veces diría, no, es solo la carne y nada más. Alguna gente culpa a la carne demasiado. La carne tiene una parte y una porción que causa problemas en la vida de las personas, pero muchas veces también un espíritu demoníaco que está ahí y que no quiere que tú te sientes en un ambiente espiritual, porque los demonios se sienten mal en ese lugar. Entonces lo que los demonios hacen es atormentar a la gente para evitar ellos ser atormentados por tu presencia en la Biblia, por tu presencia en la iglesia, porque eso los afecta, los lastima y ellos lo que hacen es tratar de limitarte y restringir tus facultades y causarte fatiga y cansancio, sueño, no puedes concentrarte. ¿Y cómo te das cuenta de que es un demonio? Porque en el próximo segundo puedes prender una película y ver esa película durante 3 horas sin cansarte. Puedes agarrar una novela y leer esa novela sin sentir nada malo. Pero en el momento que se trata de la Biblia, en el momento que se trata de cosas espirituales, te empiezas a sentirte mal, pierdes la concentración, te sientes cansado. ¿Es verdaderamente cansador o hay algo más en ti que no te quiere ahí? Y por eso te genera esta inquietud. Entonces hace que realmente te sientas constantemente fatigado en estos entornos. Signo número 3, hostilidad contra los ministerios de liberación. Si tú recuerdas la historia de Jesús en Marcos capítulo 1, versículo 23, dice, pero había un hombre en la sinagoga con un espíritu inmundo que dio voces diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús el Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo Hijo de Dios. ¿Has notado que el demonio no tuvo ningún problema? Él no estaba manifestándose, no había ninguna hostilidad de ese hombre, mientras que no hubiera ningún ministerio de liberación en esa sinagoga, mientras que fuera simplemente normal, procesional, de una agenda normal, entonces los demonios podían estar ahí en silencio y quedarse tranquilos. Probablemente no podían causar que esta persona se concentre, pero no había hostilidad. Ahora, en el momento en que Jesús entró, ungido por el Espíritu Santo para liberar a los castigos, entonces aquellos oprimidos generaron un gran cambio de humor y empezaron a darle odio a Jesús, porque esto los puso grandemente incómodos. Le empezaron a gritar sin que ni siquiera Jesús los interpelara. ¿Por qué? Porque los demonios sienten tormento y oposición a la unción de Dios y ellos reaccionan. Y una de las cosas que tienes un demonio es que cuando se trata de liberación, servicios de liberación o de ministerios, hay una hostilidad que de la nada te sale contra este ministerio de la liberación. Veo que mucha gente está orando muchas veces cuando las personas me gritan te odio y yo sé que no es personal. Y cuando el demonio se lo expulsa, veo que esa persona de hecho ama nuestro ministerio y que a veces el demonio habla palabras de odio que no tienen nada que ver con lo que esa persona verdaderamente siente. Esta hostilidad es causa de los demonios que está en contra de estos ministerios que los van a expulsar. Otros ministerios que no tocan a los demonios no generan este conflicto. Número 4 es tener pensamientos intrusivos y oír voces en tu cabeza. Vemos esto cuando Judas, es que Jesús sabe que el Padre le había dado todo esto a sus manos y que Él vino de Dios. En el versículo 2 de Juan, capítulo 13, dice, y cuando cenaban, como el diablo
primero ya había puesto en el corazón de Judas el Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, Satán puede plantar pensamientos, Satán puede plantar cosas en el corazón de la gente. Y estos pensamientos pueden ser pensamientos intrusivos, voces, blasfemia, lo que una persona tiene en su mente, lo que sea. Es una gran urgencia compulsiva de pensamientos que no son de ellos, pero que se meten en su cabeza. De hecho, la persona que fue liberada de una legión de demonios, en la Escritura dice, después de ser liberado, él se vio vestido y en una mente correcta, lo que quiere decir que su mente se restauró a él. El enemigo quiere hacer un ataque a tu mente y a tus pensamientos y atormentarte con ellos. Y esta es otra de las señales de que una persona necesita liberación, cuando sus pensamientos y su mente están constantemente en una zona de guerra y hay constantemente pensamientos intrusivos. Número 5 son ataques de violencia, ira, autoataque o suicidio o comportamiento compulsivo. Vemos esto cuando el rey Saúl tenía un espíritu maligno del Señor que venía hacia su alma y él se tiraba a estos ataques de ira, tiraba lanzas para matar gente que él de hecho amaba, se volvía loco. Vemos algo parecido cuando los demonios entran en los cerdos. Los cerdos simplemente entran y destruyen todo y se matan a ellos mismos. Típicamente nosotros tenemos un modo de preservación personal, queremos preservarnos. Tenemos miedo a las alturas, tenemos miedo a las cosas que nos podrían lastimar e inclusive aunque tomemos riesgos, tenemos una gran cantidad de autopreservación. Fuimos hechos por Dios, así. Ahora, cuando los demonios entran, eso se escapa y los frenos para una persona desaparecen, se empiezan a cortar, quieren terminar su vida y tienen estos ataques impresionantes de ira y que lastiman a otra gente. Muchas veces inclusive los dejan en la cárcel o los echan de las escuelas, de las universidades. Por estos motivos, inclusive algunas personas pierden a sus familias y pierden el acceso a sus niños por culpa de esta ira. Y por esto te das cuenta que es un demonio, porque dice cosas como, no sé qué pasó, perdí el control. Bueno, alguien estaba en control y eso era un demonio y entonces necesitas liberación. Si constantemente tienes estas cosas donde sientes que pierdes el control y tienes estos ataques de la nada, de ira. Número 6. Los constantes ataques que interrumpen tu sueño con pesadillas, sueños sexuales, comer en el sueño, ser perseguido, arañas en el sueño, ser asesinado en el sueño o ver gente que ha muerto en tu sueño regularmente. Estos podrían ser signos de que tienes un demonio. También sucubus e incubus. Eso quiere decir, cuando ves a un hombre viniendo a ti a tener sexo contigo en una forma regular y de la misma manera al revés para el otro género. Y si esto pasa regularmente y consistentemente, muchas veces eso es una señal de que tienes un demonio y que necesitas liberación de eso. Y la gente que experimenta estos ataques muchas veces se siente fatigada durante el día y tiene un día muy difícil en su trabajo y en sus estudios. Y si están casados tienen un tiempo muy difícil para mantener su matrimonio porque su humor está por todos lados por estos ataques. Porque los demonios les encanta traerte inquietud, quitarte la paz, porque no tienen nada de paz para ofrecer. Solo Dios da paz. Entonces cada vez que vienen tratan de traer estos problemas. Número 7 es sensación de pesadez, depresión y miedo crónico, como dice en 2 Timoteo 1:7, porque Dios no nos ha dado un espíritu de miedo. Está el miedo natural, está el miedo a Dios y también hay un miedo espiritual que eso no nos lo da Dios. Cuando esto te toma el poder y te paraliza de poder hacer lo que tú necesitas hacer, esto es un espíritu, como vemos en Isaías 61:3, que hay un espíritu de la pesadumbre que puede atacar a las personas y Dios nos da el escudo de la alabanza en vez de la pesadez. La pesadez no solamente es un humor, si es constante en tu vida, entonces puede ser que hay algo que está encima tuyo y puede ser una señal de que tengas un demonio. Número 8 es un deseo grande por cosas prohibidas, adicciones, especialmente pornografía, drogas, alcohol. Cuando la gente siente una gran urgencia, no simplemente normal, algo que puedes controlar, sino una compulsión. ¿Cómo dices? ¿Cómo sé que no es la carne, sino un demonio? La fe hay que crucificarla, ahora un demonio hay que expulsarlo. La carne no habla, el demonio sí. A la carne, una vez que le quitas la causa, el punto de gatillo, si remueves este gatillo, pero todavía ves que ese demonio está ahí y todavía sientes este deseo, si tú te quitas todos los estimulantes a consumir estas cosas malignas, es probablemente que tengas un demonio. Estas cosas que se te vienen encima, estos deseos, no son tuyos, son de otra entidad que desea estas cosas y que está dentro tuya. Y estos demonios se alimentan de esto y necesitan esta comida y tú eres su alimento. Y por eso necesitas ser liberado para que tú puedas ser libre y puedas
alimentar tu espíritu, tu mente y tu alma, y que los demonios tengan hambre. Número 9 es las enfermedades crónicas, especialmente las que van de generación en generación y por muchos años en la familia. Como dice en Lucas 13:11, vemos a una mujer que había sido capturada por Satán por un espíritu de la enfermedad. Y esto no era solamente una enfermedad, sino el espíritu de enfermedad. Vemos que Jesús expulsa demonios y también que rechaza a la madre de Pedro. Eso nos dice que algunas enfermedades tienen causas en demonios. Como dice en Actos 10:38, Jesús iba sanando a los oprimidos por el demonio. Entonces, muchas veces cuando hay enfermedades crónicas, puede ser que haya demonios detrás. O especialmente si es algo que viene de toda tu familia. Tienes que hacer una batalla contra eso y ser liberado en el nombre de Jesús. Número 10, y esto es actividad paranormal y experiencias en tu vida. Y esto lo vemos en la Biblia. A la persona a la que le había entrado una legión de demonios, le pasaban cosas muy raras, tenía poderes sobrenaturales, una fuerza inusual, y también tenía esta habilidad para vivir en las tumbas y lloraba durante las noches. Y ves que estas no eran cosas normales, ni comportamientos normales, y esto sí lo estás experimentando. Actividad paranormal y abnormal, constantemente se mueven las cosas, ves cosas, haces ruidos extraños, o tu cuerpo hace cosas raras, tienes deseos raros que simplemente no tienen sentido. Puede que tengas un demonio y necesitas liberación. Jesucristo es el gran liberador y nada es imposible para Dios. Te doy el consejo de ver otros videos sobre la temática de liberación y cómo encontrar un demonio para que tú también puedas orar conmigo. Yo ofrezco un gran tipo de liberación, de oraciones de liberaciones. Ve a iglesias locales a practicar liberaciones o busca un ministerio de liberación para que puedas recibir esta liberación. Que Dios te bendiga y gracias por ver este video. Como siempre, no te olvides de suscribirte, compartir, ponerle like a este video, poner un comentario y compartirlo con tus amigos y familia en todas las redes sociales. Muchas gracias. Amén.